Bien, muy buenos días. Les saluda el profesor Cristian Lobo a todos los estudiantes de onceavo de AEB. Saludando en esta mañana la clase de Ofimática Empresarial 1. Y vamos a seguir pues con los cálculos con funciones y el subtema funciones lógicas que nos permiten a nosotros crear fórmulas para resolver operaciones con uno o más valores y devolviendo ese mismo resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizada para calcular la fórmula que contiene en una condición if, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar hablando sobre esas funciones lógicas, ¿verdad? Estas funciones lógicas vienen dándose desde varios tiempo atrás con lo que corresponde a lo que es en Excel, ¿verdad? Esto pertenece al grupo de las funciones matemáticas. Estas también se utilizan para realizar operaciones de disyunción, conjunción, negación y combinación. El día de hoy, además, podemos utilizarlas para saber si una condición es verdadera o es falsa, para verificar algunas condiciones que, por ejemplo, podemos utilizar la función sí para determinar si una condición se cumple o no. Si esa condición se cumple, entonces va a devolver un valor eh, ¿verdad? Por ejemplo, aprobado o reprobado, sí o no, verdadero o falso, ¿verdad? Este tipo de funciones aplicadas son constantes especialmente en la elaboración de modelos financieros, o sea que si podemos decir nosotros de que si nosotros vamos a tener un valor, ¿verdad? Y decimos nosotros que nuestras ventas, si aparecen en rojo, que nos diga que hay una pérdida, pero que si hay valores positivos, entonces que hay una ganancia dentro de estas mismas. Entonces miremos nosotros aquí, en esta parte, aquí tenemos algunas de las funciones y la descripción de cada una de ellas. Por ejemplo, la I devuelve verdaderos si todos sus argumentos son verdaderos. O sea, es decir, eh, como que estuviéramos viendo la tabla de la verdad. Si nosotros decimos que en el mes de enero tuvimos ganancia, en el mes de febrero ganancia y en el mes de abril tuvimos pérdida, entonces esa pérdida debe de dividirse entre los dos valores primarios, ¿verdad? Para saber si esta parte no afecta el cumplimiento financiero, ¿verdad? Entonces, como podemos ver ahí las especificaciones de cada uno. Entonces, vamos a ver la función y, que es lo que estábamos mencionando. Si todos los argumentos se evalúan como verdaderos, devuelve falso si uno o más argumentos se evalúa como falso, ¿verdad? Y uso común de esta función y es cuando expandimos la utilidad de otras funciones que realizan pruebas lógicas que nos permiten a nosotros poder ver si algo, cuando estamos evaluándolo en esa función, ese argumento lógico, ¿verdad? Nos permite ver si es verdadero o falso ese valor. Tenemos también que podemos ver la sintaxis aquí, cómo lo utilizaríamos nosotros. La sintaxis es y, ¿verdad? Igual y, entre paréntesis, entonces ponemos el primer valor. eh, por ejemplo, podemos decir que si sale 1 y 0, podríamos decir que es falso. ¿Por qué? Porque el 0 representa en la parte lógica falso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se pone? Es como que nosotros dijéramos en la parte de matemática, menos por menos da menos, ¿verdad? O da más. Entonces podemos ver de que ahí menos por menos da más, ¿verdad? Entonces, ahora, si un valor que nosotros estamos ejecutando en Excel, decimos menos por más, también me va a dar menos. Pero si nosotros decimos entonces más por más, me va a dar más. Entonces, esa es la conjunción que nosotros vamos a utilizar con la función y. Esta sintaxis de la función y tiene los siguientes argumentos, ¿verdad? Que cada valor proporciona información de una acción y este evento nos permite ver las propiedades de ese método. Esa función vamos a verla en ese procedimiento con ese valor lógico que nos permite a nosotros que sea obligatoria y esa condición que deseamos probar nosotros se va a evaluar como verdadero. Bien, les decía entonces, eh, les decía que en la parte lógica nos permite a nosotros entonces
que estos argumentos deben evaluarse como valores lógicos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver en esta matriz, vamos a utilizar fórmulas que nos van a producir a nosotros, nos van a permitir nosotros hacer varios resultados en función de un grupo de argumentos de los cuales nosotros vamos a tener. Vamos a tener un rango de esa matriz de lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Dentro de esos argumentos o referencias que contengan esos valores. Si un argumento de matriz o de referencia contiene textos o celdas vacías, ello nos va a decir, eso no lo va a calcular él, sino que lo va a pasar por alto, o sea que no lo va a mirar como tal. Entonces tenemos nosotros aquí ese rango especificado, como lo vemos aquí en la fórmula, ¿verdad? Que aquí para que nos devuelva falso, podemos ver que le estamos diciendo que si 8 es menor que 1 o que 3 es mayor que 2, entonces aquí él nos va a devolver un valor falso. Devuelve el valor lógico falso, la sintaxis, ¿verdad? De falso. También podemos decir que en este ejemplo, si la condición especificada verdadera u otros valores de dicho argumento sean falsos, entonces él nos va a devolver utilizando esa fórmula, esa condición de lo que queremos que nos aparezca. Vamos a ver lo que son pruebas lógicas. Estas pruebas lógicas son cualquier valor o expresión que puedan evaluarse como un valor verdadero o falso. Por ejemplo, digamos nosotros que A es igual, A10 es igual a 100. Es una expresión lógica, pero si nosotros tenemos un valor menor de 100, entonces no va a devolver un valor verdadero, sino que va a devolver un valor falso. Si ese valor, ¿verdad? Es así. Veamos un valor si es verdadero. Si el valor devuelve, si este argumento lógico es verdadero, por ejemplo, si tenemos esta cadena de texto dentro de un presupuesto, este argumento prueba lógica que va a evaluar algo verdadero. Si esa función muestra el texto dentro de ese presupuesto. Es decir, por ejemplo, si yo le digo de que un alumno tiene menos de 70, está reprobado. Entonces me tiene que decir que es falso, ¿verdad? Porque si el alumno tiene mayor de 70, entonces debería decir que ese alumno aprobó, que lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. Cuando nosotros calculamos estos valores falsos, devuelve si el argumento es lógico, falso. Por ejemplo, si este argumento es una cadena de texto presupuestado excedido, o sea que si nosotros decimos que es mayor de 100, entonces él también nos puede decir de que ese valor va a tirar que es verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que sean mayor que 100. Pero si le ponemos que es menor de 100, entonces nos va a tirar un valor generando en Excel, nos va a generar un valor menor. Entonces aquí podemos ver nosotros esas expresiones, o es decir, que si ese valor hay una coma seguida por un paréntesis de cierre, entonces el valor va a ser igual a 0. Y si no, entonces va a ser un valor que nos va a ejecutar de que diga la palabra falso. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros que I es 50 mayor que 16, que 8 es mayor que 2, devuelve entonces que es verdadero, ¿verdad? Ahora, si aquí en esta parte aquí cambiáramos nosotros que dijera menor, que 50 es menor que 16, entonces nos devolvería un valor falso, ¿verdad? Como lo vemos aquí, ¿verdad? Que 5 es menor que 1 y 3 es mayor que 2. Miren, me devuelve falso. Ok, aquí está el ejercicio propuesto que ustedes deben de realizar en Excel. ¿Qué vamos a buscar aquí? Vamos a encontrar la sumatoria, el promedio y la respuesta de la observación y vamos a utilizar la condición o función sí. Vamos a verla entonces aquí en Excel. Nos vamos a ir a Excel, vamos a hacer un pequeño cuadro donde vamos a utilizar para lo que utilizamos los docentes, ¿verdad? En la parte de saber cuándo un alumno está reprobado o aprobado dentro de esa clase, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner, vamos a hacer nuestro cuadrito. Aquí vamos a hacerlo más grande. Vamos a poner aquí nombre del alumno, ¿verdad? Nombre del alumno. Aquí vamos a poner el nombre del alumno. Pedro. Pedro. Juan. ¿Verdad? Ramón. Entonces, aquí vamos a ponerle, miren, nota 1. Vamos a ponerle nota 2. Aquí le vamos a poner sumatoria.
Vamos a poner sumatoria, promedio, que es lo que les estamos pidiendo. Y aquí la observación, ¿verdad? Observación del valor. Entonces aquí nosotros vamos a hacerlo más grande, un poquito más grande. Luego vamos a quitar las líneas de este trabajo, de esta hoja. Nos vamos aquí a donde dice vista. Aquí nos aparece líneas de cuadrícula. Le damos un clic ahí en líneas de cuadrícula. Como ustedes pueden observar, desaparecen las líneas de las celdas. Entonces venimos nosotros, vamos a sombrear. Podemos hacer este recuadro de dos formas. Lo podemos hacer desde inicio, donde nos vamos aquí, ¿verdad? Donde aparece la opción de borde inferior. Entonces le damos un clic aquí en los bordes y podemos hacerlo de esta manera. También lo podemos hacer de otra manera. Le damos clic derecho encima de lo que tenemos sombreado y nos vamos a ir donde dice formato de celda. Aquí en formato de celda nos va a aparecer una ventana que nos va a permitir a nosotros poder cambiarle también lo que es el recuadro, ¿verdad? Nos vamos aquí donde dice bordes. Miren, le damos un clic aquí, le damos un clic aquí. Aquí podemos utilizar varios tipos de, para poder poner, miren, para poder poner, vamos a utilizar este. Entonces, ya aquí nos viene quedando lo que es nuestro cuadro. Vamos a sombrear la parte superior, vamos a darle color aquí donde aparece color de relleno, le damos un color verde, ¿verdad? Las letras en rojo, vamos a sombrear otra vez y le vamos a dar negrita, vamos a cambiarle el tipo de letra. Entonces aquí le vamos a poner Tahoma, miren, ya me aparece Tahoma y automáticamente me permite hacer el cambio, ¿verdad? Entonces vamos a darle a seleccionar. Aquí nos aparece para poder centrar nuestro texto, ¿verdad? Miren, aquí lo centramos, nos queda aquí. Bien, aquí le vamos a dar el color amarillo que aparece ahí en el ejercicio y pues ya tenemos nuestro cuadro. Aquí tenemos entonces, vamos a empezar a colocar las notas, ¿verdad? Cuando nosotros estemos trabajando. Bien. Aquí entonces, en esta parte de aquí, vamos a sombrear para ponerlo centrado, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle nota a todos. Vamos a ponerle notas. Entonces aquí, para hacer la fórmula de la sumatoria, entonces ponemos igual, miren. Estamos utilizando la fórmula de la semana pasada, ¿verdad? Suma, ponemos la palabra suma, abrimos paréntesis y sombreamos los dos datos, ¿verdad? Que sería la celda C2 hasta la celda D2. Entonces sombreamos, mire, y luego cerramos paréntesis. Al darle enter, me va a aparecer la sumatoria de todos estos dos valores, ¿verdad? Entonces, yo vengo aquí, lo arrastro y me aparece entonces, mire, me aparece ya la sumatoria de todos ellos. Ya están con fórmulas todos estos cuadros. Entonces, para encontrar el promedio, hacemos nosotros igual, ¿verdad? Ponemos la fórmula promedio, ¿verdad? Promedio. Damos un clic aquí en promedio. Miren, y lo mismo que hicimos acá. Entonces le damos, sombreamos ambos. Miren, cerramos paréntesis, me queda así la fórmula. Igual promedio, abrimos paréntesis, ¿verdad? Y me aparece ahí. Entonces, miren, automáticamente me aparece ahí 75. Si yo lo arrastro para abajo, miren, ya me aparece también el resultado de ambos, ¿verdad? Ahora, me voy a ir a la observación. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer esta operación. Aquí vamos a decir entonces igual, mire, vamos a utilizar la función si, ¿verdad? Si. Abrimos paréntesis. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es darle un clic a donde está promedio en la celda F2, mire, y le decimos si F2 es mayor a 70, ¿verdad? Aquí nos viene diciendo cómo tenemos que ir utilizando. Vean que aquí en esta parte me dice, esa es la prueba lógica, ¿no? Lo que tenemos ahorita ahí. Ahora vamos a utilizar punto y coma. Ojo, que en cada Excel y en cada máquina puede variar. Puede ser 2 puntos, puede ser coma, punto y coma. Eso hay que verlo aquí, miren, en esta parte de aquí donde me aparece punto y coma. Miren, él le va diciendo qué es lo que tiene que ir colocando ahí. Entonces venimos nosotros y ponemos punto y coma. Entonces, entre comillas,
Vamos a poner que aprobó el alumno, ¿verdad? Aprobó. Aprobó. Miren, cerramos comillas, punto y coma. Abrimos otra vez y de lo contrario, si no es lo correcto, me va a decir que reprobó, ¿verdad? Reprobó el alumno, cierro comillas, cierro paréntesis y luego le doy enter. Mire, ahí me aparece automáticamente que el alumno que aprobó porque tiene mayor de 70, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería si nosotros lo arrastramos? Aquí me va a decir que estos dos alumnos reprobaron la clase. Entonces, esa es la condición y función sí. Para eso es que nos permite trabajar con la función sí. ¿Qué sucede si nosotros quisiéramos saber otra observación? Vamos a hacer otra pequeña observación aquí a la par, ¿verdad? Vamos a ponerle observación 2. Si yo le quisiera decir que este alumno, por ejemplo, si el alumno es mayor de 70, que me diga que es sobresaliente, muy bueno, bueno, que el alumno no consiguió los estándares, ¿verdad? Vamos a verlo entonces. Igual, entonces decimos sí, abrimos paréntesis, entonces le damos un clic aquí, miren. Entonces le digo yo, si es mayor, ¿verdad? Si es mayor, vamos a ponerle primero la primera, va a ser al revés. Si es menor de 70, entonces que me diga a mí que ese alumno debe mejorar. Debe mejorar. Esto se utilizan en algunos argumentos, ¿verdad? Que utilizamos nosotros los docentes. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar en la parte financiera, podríamos poner aquí que 75 lempiras, que era lo que tenía que ganar. Si es mayor de 75, que gané. Pero si es menor, entonces que me diga que está dentro de las posibilidades de la pérdida. Ahora, si es menor de 50, que entonces me diga que la pérdida fue total. Entonces aquí podemos decir nosotros, entonces ahí ponemos, miren, esa condición y luego volvemos a poner sí. Miren, sí, ¿verdad? Abrimos paréntesis, mire, y le volvemos a decir ahí dentro de él, ¿verdad? Que si este es mayor, ¿verdad? Mayor o igual, ¿verdad? O igual a 70, entonces que diga que debe mejorar, ¿verdad? Ponemos punto y coma, miren, punto y coma, y así podemos irlo haciendo, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la conclusión que queremos. Al final, según las veces que nosotros abramos paréntesis, así debemos de abrir paréntesis, debemos de cerrar paréntesis dentro de la ejecución. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy en la clase de lo que es la clase de ofimática empresarial para los jóvenes de 11º de AEB. ¿Alguna pregunta, Tirsa? Ana. No, profe. Ana. ¿Pregunta? Bien. Les mandaré entonces el video por el chat, ¿verdad? Dios les bendiga. Ok, adiós.